Un veterano regresó de la guerra con nada más que su viejo pastor alemán y una granja olvidada que él planeaba vender y dejar atrás. Pero ¿por qué su perro se detuvo en el granero y se negó a moverse? ¿Quiénes eran los extraños escondidos en tierra que legalmente le pertenecía a él? ¿Por qué un acto de bondad casi le costó todo lo que le quedaba? Y cuando el dinero se agotó y la presión se cerró, ¿por qué su perro lo guió a algo enterrado bajo tierra? Un secreto del que sus padres nunca hablaron, un legado nunca destinado a ser vendido. Antes de que empecemos, espero que esta historia te encuentre suavemente hoy. Dime, ¿de dónde estás viendo? Deja un comentario. Y si historias de coraje y segundas oportunidades te importan, por favor suscríbete y quédate con nosotros. Principios de primavera. No había llegado completamente. El cielo colgaba bajo y pálido, estirado delgado sobre campos aún magullados por el invierno. Barro se aferraba al camino de grava, y el aire olía a madera húmeda y tierra fría. Un viento silencioso se movía a través de ramas desnudas, llevando el tipo de silencio que solo lugares olvidados recordaban. Daniel Carter desaceleró su camión mientras la vieja granja aparecía a la vista. Él no suspiró ni juró. Él simplemente observó. A los 48, Daniel había aprendido a no desperdiciar energía en reacciones que no cambiaban nada. Su cara estaba curtida, no por la edad, sino por años de exposición. Sol, polvo, noches sin dormir y largos tramos de vigilancia habían tallado líneas alrededor de sus ojos y boca. Su cabello, una vez un castaño oscuro, ahora llevaba mechones de gris en las sienes, cortado corto por costumbre más que por estilo. Una barba recortada ensombrecía su mandíbula, dando a su cara ángulos afilados que se suavizaban solo cuando él miraba lejos del mundo. El camión traqueteó hasta detenerse cerca de la línea de la cerca. Pintura se pelaba de la casa de campo adelante, blanca una vez, ahora opaca y descascarándose. El techo se hundía ligeramente en el lado este. Una ventana había sido tapiada años atrás y nunca arreglada. A la izquierda, un granero se inclinaba como si cansado de mantenerse erguido. Daniel apagó el motor y se sentó inmóvil, manos descansando en el volante más tiempo de lo necesario. Este lugar era suyo ahora en papel al menos. Él salió, botas hundiéndose en tierra mojada. Su chaqueta, un abrigo de trabajo descolorido remendado en los codos, colgaba pesado sobre sus hombros. El frío no le molestaba. Rara vez lo hacía ya. Lo que le inquietaba era la familiaridad. Cada ángulo de la tierra llevaba memoria, aunque ninguno de ellos se sentía acogedor. Detrás de él, Rex saltó de la caja del camión con facilidad practicada. El pastor alemán era grande, poderosamente construido, su estructura delgada, pero sólida, músculos definidos debajo de un grueso abrigo de pelaje negro y tostado. Plata había comenzado a arrastrarse alrededor de su hocico, marcándolo más viejo de lo que una vez fue, pero su postura permaneció precisa. Rex no rebotaba ni vagaba. Él se paró alerta, orejas hacia adelante, ojos ámbar escaneando la propiedad como si condujera una evaluación silenciosa. Rex había servido junto a Daniel por años en el extranjero. Él había aprendido restricción antes del juego, paciencia antes de la confianza. A casi 9 años de edad, el perro se movía con una calma certeza de uno que había visto suficiente peligro para reconocer cuando ninguno estaba presente o cuando simplemente estaba esperando. Daniel lo miró de reojo. «Tú lo ves también, ¿no?» Él no dijo las palabras en voz alta. Rex no las necesitaba. Ellos caminaron juntos hacia la casa. El porche crujió bajo el peso de Daniel. Él notó inmediatamente lo que necesitaba arreglo. Tablas sueltas,
podredumbre cerca de los escalones, el marco de la puerta deformado por la humedad. Él catalogó el daño de la misma manera que una vez mapeó salidas y puntos de cobertura. Evaluar primero, decidir después. Adentro, el aire estaba viciado, pero no muerto. Polvo flotaba en la luz delgada que se deslizaba a través de ventanas sin cortinas. La sala de estar era más pequeña de lo que Daniel recordaba. O quizás él simplemente había crecido en un hombre que ocupaba más espacio que el niño que una vez vivió aquí. Muebles se sentaron donde siempre habían estado. Un sofá con brazos desgastados, una mesa de centro marcada con viejos anillos. Nada se había derrumbado. Nada había sido mejorado. Daniel dejó su bolso y caminó a través lentamente. Las tablas del suelo crujieron en lugares. Cables eléctricos corrían a lo largo de las paredes de una manera que le dijo que su padre había hecho el trabajo él mismo. No bonito, pero funcional. Siempre funcional. Sus padres habían vivido así, especialmente su padre, Thomas Carter. Thomas había sido un hombre de pocas palabras y bordes duros, de hombros anchos incluso en sus últimos años, con una ceja pesada y una barba que mantenía recortada al ras. Su presencia había llenado habitaciones sin exigir atención. Él había trabajado mantenimiento en una planta regional hasta que los despidos llegaron sin previo aviso. Ese único evento lo había cambiado, no en algo cruel, sino en alguien más tranquilo, más introspectivo. Él creía en arreglar lo que se rompía. Máquinas, cercas, a veces personas, aunque él nunca dijo esa parte en voz alta. Daniel había heredado ese silencio. Su madre, Sarah Carter, había sido diferente. Ella era esbelta, de altura promedio, con cabello castaño cálido que ella llevaba suelto cuando podía y atado hacia atrás cuando el trabajo lo exigía. Su piel llevaba las suaves marcas de años pasados jardineando y cocinando para otros, pálida pero curtida, manos siempre oliendo débilmente a jabón y tierra. Sarah sonrió fácilmente, se preocupó silenciosamente y amó ferozmente sin condiciones. Ella notaba cuando la gente estaba cansada y los alimentaba de todos modos. Daniel hizo una pausa en la cocina, apoyando una mano en el mostrador. El espacio se sentía mal sin ella. No vacío, solo inconcluso. Rex lo siguió adentro, uñas haciendo clic suavemente en el suelo, la nariz del perro baja, moviéndose en arcos lentos, no buscando leyendo. Daniel lo observó por el rabillo del ojo. Rex no se comportó como un perro en un lugar nuevo. Él se movía como alguien regresando a una ubicación que exigía respeto. El sonido de goteo tiró la atención de Daniel hacia arriba. Agua goteaba constantemente de una pequeña mancha en el techo. Él exhaló por su nariz, techo oído. Eso costaría dinero que él no tenía. Daniel se movió de vuelta hacia la sala frontal y se sentó pesadamente en una de las sillas viejas. El peso de la decisión que él había estado evitando se asentó en su pecho. Él había venido aquí con un plan, si así se le podía llamar. Quedarse unos días, limpiar lo suficiente para hacerlo presentable, llamar a un agente inmobiliario, vender, irse. Porque mantener este lugar no era posible. Él había trabajado construcción, reparaciones, transporte, trabajos en efectivo, contratos de temporada, suficiente para comer, suficiente para dormir, nunca suficiente para ahorrar. La herencia llegó con impuestos impagos, mantenimiento aplazado y recuerdos que él había pasado años superando. Rex se acostó cerca de la puerta, posicionándose para poder ver tanto el pasillo como la cocina. Daniel notó eso también. Siempre el mismo instinto, proteger el umbral. No puedo mantener esto. Daniel pensó que las palabras no dolían de la manera que él esperaba. Se sentían prácticas, necesario,
como sacar una astilla antes de que infectara toda la mano. Él se paró de nuevo y salió. El granero lo llamó, no sentimentalmente, sino mecánicamente. Era la estructura en la peor forma, lo que significaba que necesitaba atención primero. Rex se levantó inmediatamente y lo siguió. La puerta del granero se resistió cuando Daniel la abrió. Bisagras gimieron en protesta. Adentro, el olor a heno viejo y madera húmeda persistía. Varias vigas se habían agrietado. Una esquina se hundía peligrosamente. Daniel frunció el ceño, ya calculando costos, mano de obra, horas que él no tenía. Rex pasó junto a él y se detuvo abruptamente cerca de la pared lejana. Él no ladró, él no gruñó, él simplemente se congeló. Daniel lo sintió entonces. No miedo, conciencia. Las orejas de Rex se inclinaron hacia adelante. Su cuerpo se puso rígido, cola inmóvil. Esto no era curiosidad, esto era reconocimiento. La mano de Daniel se deslizó instintivamente hacia su bolsillo donde un viejo hábito descansaba más que una herramienta. Él no sacó nada. Él no habló. Rex lo miró de vuelta brevemente, ojos ámbar fijos, luego volvió su mirada a la esquina de nuevo. Alguien había estado aquí recientemente. El pecho de Daniel se apretó, no con pánico, sino con cálculo. El granero mostraba señales que él no había notado al principio. Marcas de roce frescas en la tierra, heno perturbado de una manera que el viento no podía manejar. Un débil olor a humo que no pertenecía a la podredumbre o la edad. Él dio un paso lento hacia adelante. Rex no se movió para bloquearlo. Él simplemente se quedó cerca, hombro casi rozando la pierna de Daniel. Eso le dijo todo lo que él necesitaba saber. Quienquiera que estuviera aquí no era una amenaza. No en el juicio de Rex. Daniel se enderezó y retrocedió. Él cerró la puerta del granero silenciosamente, la manera en que uno lo hacía al elegir no confrontar algo todavía. Él apoyó su frente brevemente contra la madera, ojos cerrados. Esto no era parte del plan, pero tampoco lo había sido nada más en su vida. Mientras él caminaba de regreso hacia la casa, Rex se quedó a su lado, tranquilo y vigilante. La granja ya no se sentía vacía. Se sentía ocupada por preguntas que Daniel no estaba listo para responder. Él miró una vez más el techo hundido, la cerca rota, la tierra estirándose silenciosamente más allá. Él había venido aquí con la intención de irse. En cambio, él sintió el peso de quedarse presionar contra él, invisible, pero firme. Daniel no sabía aún que este lugar le pediría más de lo que él creía que le quedaba por dar. Él solo sabía una cosa con certeza. Rex había notado algo antes que él, y Rex rara vez se equivocaba. La mañana llegó gris y húmeda, el tipo de luz que hacía que todo pareciera inconcluso. Daniel se despertó en la cama estrecha que él había arrastrado a la sala de estar. Su espalda rígida, su mente ya catalogando problemas. El techo aún goteaba, el granero aún se inclinaba, y ahora había la certeza que él no podía ignorar más. Alguien más estaba aquí. Rex se levantó en el momento en que Daniel se sentó. El pastor alemán se estiró una vez, controlado y silencioso. Luego caminó a la puerta como si reportándose para el servicio. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, no tensas, no relajadas, alertas de la manera que solo los perros de trabajo aprenden a hacer. Daniel los siguió afuera, el viento empañándose débilmente en el aire fresco. La puerta del granero estaba exactamente como Daniel la había dejado. No nuevos sonidos, no movimiento. Rex hizo una pausa, nariz baja, cola firme. Él no ladró, él esperó. Daniel dio un paso adelante y llamó, su voz tranquila,
no forzada. Hola, no estoy aquí para causar problemas. Silencio le respondió al principio. Luego, lentamente, una forma se movió en la esquina lejana. Un hombre emergió de detrás de cajas apiladas, alto pero encorvado, hombros redondeados como si el hábito los hubiera entrenado a esperar golpes. Él estaba en sus 60 tardíos, quizás 70 tempranos, con cabello gris ralo y una barba que una vez había sido negra, pero ahora llevaba más blanco que color. Su ropa estaba usada pero limpia, pantalones de trabajo remendados en las rodillas, un suéter pesado que había visto demasiados inviernos. Sus manos eran grandes y ásperas, del tipo formadas por décadas de trabajo físico. Detrás de él estaba una niña. Ella no podía haber sido mayor de 10 u 11, pequeña para su edad, delgada de una manera que hablaba de racionamiento cuidadoso en lugar de negligencia. Su cabello castaño claro estaba recogido en una coleta baja, mechones sueltos enmarcando una cara pálida salpicada de pecas tenues. Sus ojos eran oscuros y vigilantes, fijos en Daniel, con una mezcla de miedo y preparación. Como alguien que había aprendido demasiado pronto que los adultos no siempre eran seguros. El hombre levantó una mano lentamente. «Nos iremos», él dijo. Su voz era firme pero tensa, como una cuerda tirada demasiado fuerte. «Juro que no quisimos ningún daño. Solo necesitábamos un lugar seco». Daniel no respondió de inmediato. Él asimiló la escena de la manera que una vez leía habitaciones en el extranjero. Distancia, lenguaje corporal, la posición de la niña ligeramente detrás del hombre, pero lo suficientemente cerca para tocar su manga. La manera en que el hombre inclinó su cuerpo sutilmente para protegerla sin hacerlo obvio. Esto no era robo, esto era refugio. Rex dio un paso adelante antes de que Daniel pudiera hablar. El perro cruzó el suelo de tierra con lentitud deliberada y se detuvo a unos pocos pies de la niña. Él se bajó al suelo y se acostó, cuatro patas extendidas, cabeza descansando en sus patas. Sus ojos se suavizaron, su cola no se movió. La niña se congeló, su aliento se detuvo. Luego, sin decidirlo del todo, ella dio medio paso más cerca. Rex no se inmutó. Él se quedó exactamente donde estaba, sólido y cálido e inconfundiblemente presente. La niña cayó de rodillas junto a él y presionó sus dedos en el espeso pelaje a lo largo de su cuello. Sus hombros temblaron. Ella no sollozó ruidosamente. Ella lloró de la manera que los niños lo hacían cuando habían aprendido a guardar silencio. El hombre apartó su cara por un momento. Daniel vio su mandíbula apretarse, vio la lucha por mantenerse erguido. Daniel exhaló lentamente. «Está bien», él dijo. «Nadie se va ahora mismo». El hombre lo miró fijamente. «Tú no tienes que hacer esto». «Lo sé», Daniel dijo. «Ese es el punto». Ellos se movieron a la casa cautelosamente, como invitados que no confiaban en la bienvenida todavía. Daniel puso una tetera en la estufa, trabajando alrededor de la luz parpadeante. Él notó los ojos de la niña rastreando todas salidas esquinas. Rex siguió sus movimientos, nunca apiñándose, nunca dejándola de vista. El hombre se presentó como Frank Miller. Él había trabajado la mayor parte de su vida como peón agrícola y luego como mano de obra estacional donde quiera que pudiera encontrarla. Su espalda estaba encorvada, no solo por la edad, sino por un accidente años antes cuando un tractor rodó inesperadamente en terreno mojado. La lesión había terminado el trabajo estable y lo había vuelto cauteloso, silencioso, ferozmente protector de la poca estabilidad que le quedaba. La niña era Emily, su nieta. Su madre, la hija de Frank, había muerto 2 años antes después de una larga enfermedad que agotó ahorros y opciones por igual.
No había padre en la imagen. Frank habló llanamente sin adornos, como si los hechos fueran más seguros que los sentimientos. Nosotros probamos refugios, él dijo. No duró. Demasiadas preguntas, demasiado papeleo. Ella casi fue señalada para separación una vez, así que nos fuimos. Daniel asintió una vez. Él no pidió detalles. Él no los necesitaba. Ellos comieron en silencio. Pan, sopa lo suficientemente delgada para estirar. Emily seguía mirando a Rex de reojo, como si temiendo que él pudiera desaparecer. Cuando ella terminó, ella empujó su tazón hacia adelante sin que se lo pidieran y se sentó con sus manos cruzadas en su regazo. Demasiado educada, demasiado cuidadosa. «Puedes quedarte», Daniel dijo finalmente. Las palabras cayeron más pesadas de lo que él esperaba. «No para siempre. Averiguaremos las cosas, pero puedes quedarte». Frank abrió su boca, luego la cerró de nuevo. Sus ojos brillaron brevemente antes de que él mirara hacia abajo. «Gracias», él dijo. «Nosotros no seremos un problema». Daniel casi sonrió. «El problema no siempre es ruidoso», él dijo. «La mayoría de las veces es solo caro». La realidad se impuso rápidamente. Durante los siguientes días, la tensión se mostró en formas pequeñas e implacables. Comida se agotó más rápido. La electricidad se cortó 2 veces. La fuga en el techo empeoró con cada lluvia. Daniel consiguió trabajo extra, transportando chatarra y arreglando cercas para vecinos que apenas lo recordaban. Él llegó a casa exhausto, manos en carne viva, hombros doliendo de maneras que no tenían nada que ver con la edad. Frank insistió en ayudar a pesar del dolor que endurecía sus movimientos. Él reparó lo que pudo lenta y metódicamente, nunca desperdiciando movimiento. Emily se mantuvo cerca de Rex, quien parecía entender su nueva asignación instintivamente. Él durmió cerca de la entrada por la noche. Él caminó con Emily hasta el borde del patio y esperó mientras ella exploraba. Él se colocaba entre ella y el mundo cada vez que las voces subían. Daniel notó los costos sumándose en su cabeza. Cada boca extra significaba menos opciones. Vender la tierra sería más difícil con gente viviendo aquí. Riesgos legales flotaban tácitos. Él se despertó una noche mirando al techo, lluvia golpeando constantemente arriba, preguntándose si la bondad finalmente había excedido su capacidad. Frank se le acercó la mañana siguiente, sombrero en mano. «Nos iremos pronto», él dijo. «Tú has hecho suficiente». Daniel miró más allá de él a Emily, en cuclillas junto a Rex en el patio, riendo en voz baja mientras el perro empujaba un palo hacia ella. «No», Daniel dijo. «Todavía no». Porque él entendió algo ahora que él había intentado no entender. Dejarlos no simplificaría su vida, la vaciaría. Al caer la tarde, Daniel se paró en el porche, viendo la granja asentarse en un ritmo frágil. El lugar todavía estaba roto. Las facturas seguían llegando. El futuro permanecía incierto, pero la casa ya no estaba en silencio. Rex yacía cerca de los pies de Emily, ojos medio cerrados, orejas moviéndose a cada sonido. Frank se sentó cerca, hombros relajándose por primera vez desde que Daniel lo había conocido. Daniel sintió el peso de la elección que él había hecho presionándolo, pesado e ineludible. Mucho tiempo enseñado, él pensó, no llegaba con soluciones, llegaba con consecuencias, y él lo había elegido de todos modos. El ritmo de la granja cambió de maneras sutiles e implacables. La mañana ya no comenzaba con silencio, comenzaba con cálculo. Daniel se despertó antes del amanecer, se puso botas aún húmedas de la noche anterior y se paró en el fregadero, contando lo que quedaba. 2 latas de frijoles, medio pan, café estirado delgado.
Él escribió números en su cabeza de la manera que una vez rastreó días en despliegue, sabiendo exactamente cuánto tiempo podrían durar los suministros si nada salía mal. Algo siempre lo hacía. Rex sintió el cambio antes de que alguien hablara de ello. El pastor alemán ajustó sus rutinas sin instrucción. Él esperó junto a la puerta mientras Daniel se ataba sus botas, cabeza levantada, ojos firmes. Él siguió a Frank durante el día, acompasando sus pasos para igualar los movimientos más lentos del hombre mayor. Cuando Daniel se fue temprano al trabajo, Rex se posicionó cerca de la puerta del patio, no guardando contra intrusos, sino manteniendo el espacio unido. Daniel tomó cada trabajo que él pudo encontrar. Reparaciones de cercas para un vecino que pagó en efectivo y huevos. Un parche de techo al otro lado del pueblo que dejó sus hombros ardiendo por 2 días, transportando chatarra hasta que sus manos se ampollaron abiertas de nuevo. Él regresó a casa cada tarde con su cuerpo agotado y su mente pesada. No quedaba margen. Cada acto de generosidad apareció como un número que él no podía ignorar. Frank intentó ayudar a pesar de la rigidez que se colaba en sus articulaciones cada mañana. Sus manos temblaban cuando el dolor se encendía, un recordatorio de la lesión espinal que nunca había sanado correctamente. Él se movía con cuidado, conservando energía, eligiendo tareas que requerían precisión en lugar de fuerza. Él reparó bisagras. Él afiló herramientas. Él reparó un pestillo roto con tranquila competencia. Años de trabajo en campos y graneros le habían enseñado paciencia, no velocidad. Emily observó todo ello con ojos que no se perdían nada. Ella se mantuvo fuera del camino, dobló la ropa sin que se le pidiera, lavó platos con cuidado exagerado. Su hambre se mostró no en quejas, sino en la forma en que ella se detenía antes de comer, como si esperando permiso. Rex permaneció cerca, una constante tranquilidad. Él dormía ligeramente, despertando a cada sonido desconocido, pero nunca alarmándola. Cuando ella rió, vino suavemente, sorprendida por sí misma. Facturas llegaron más rápido de lo que Daniel esperaba. Una tarde un sobre blanco esperaba en el buzón, sus bordes nítidos y oficiales. Adentro había un aviso del condado respecto a impuestos de propiedad atrasados. El lenguaje era formal, preciso, implacable. Daniel lo leyó 2 veces, luego lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa. Él no juró. Él simplemente se sentó allí más tiempo de lo necesario, mandíbula apretada, respiración medida. Esa tarde, Frank se le acercó lentamente. Sus hombros estaban fijos, su postura deliberada. «Yo puedo ir al pueblo mañana», él dijo. «Encontrar trabajo, cualquier cosa». Daniel sacudió su cabeza. «No con tu espalda». Frank no discutió, pero el silencio entre ellos se espesó. El orgullo no desapareció solo porque las circunstancias exigieron humildad. Emily necesitaba escuela. Esa realidad salió a la superficie una mañana cuando ella se paró en el porche mirando un autobús amarillo pasar al final del camino. Ella no preguntó. Ella ni siquiera pareció decepcionada. Ella simplemente lo siguió hasta que desapareció y luego se volvió a meter adentro. Daniel lo vio todo. La manera en que sus hombros se cuadraron, la manera en que ella tragó algo que no debería haber sido suyo para cargar. Él condujo al pueblo al día siguiente. Rex viajando en la caja del camión, orejas hacia adelante, postura alerta. La oficina de la escuela olía a papel y desinfectante. Una mujer estaba detrás del escritorio, de 50 y tantos, de complexión media, cabello recogido en un moño práctico con mechones grises. Su nombre era Linda Pérez. Ella llevaba gafas de lectura bajas en su nariz y miró a Daniel con una mezcla de profesionalismo y compasión cansada.
Ella escuchó sin interrumpir mientras él explicaba la situación en términos cuidadosos. Nosotros podemos inscribirla temporalmente, Linda dijo. Pero el papeleo necesita seguir. Prueba de domicilio, aclaración de tutela transporte. Daniel asintió. Él había esperado esto. Sistemas no se doblaban fácilmente. Linda se suavizó ligeramente cuando Rex se acostó a los pies de Daniel, tranquilo e inmóvil. Ella sonrió a pesar de sí misma. Ella tiene suerte de tener estabilidad, ella dijo. Daniel no la corrigió. La estabilidad era relativa. La salud de Frank flaqueó silenciosamente. Una tos persistió más tiempo de lo que debería. Él lo desestimó, insistió que no era nada. Daniel notó la manera en que sus manos temblaban cuando las mañanas eran frías. Él notó las pastillas que Frank racionaba sin comentario. Atención médica significaba costo. Costo significaba elecciones. Rex parecía entender la presión que se asentaba sobre el hogar. Él permaneció vigilante, pero gentil. Cuando las tensiones aumentaban, él se colocaba entre voces, aterrizando el momento. Él escoltó a Emily hasta el borde del patio y esperó mientras ella practicaba deletrear palabras en voz alta. Él se sentaba cerca de Frank durante las largas tardes, cabeza descansando en su rodilla, como si ofreciendo calor donde la medicación no podía. La granja misma demandaba más cada día. La fuga se extendió. Un disyuntor saltó y se negó a reiniciar. El granero se hundió otra pulgada después de una fuerte lluvia. Daniel yacía despierto por la noche, escuchando los sonidos de un lugar lentamente fallando, calculando reparaciones que él no podía pagar. Él comenzó a preguntarse si la bondad era algo que él podía racionar, como comida, si quizás él había juzgado mal su propia capacidad. Una tarde, Daniel regresó a casa temprano para encontrar una camioneta pickup estacionada cerca de la carretera. Un hombre se apoyaba en ella, portapapeles en mano. Él era alto, afeitado a ras con rasgos afilados y cabello pulcramente peinado a pesar del viento. Su chaqueta estaba planchada, sus botas pulidas. Su nombre era Harold Bennett, un tasador del condado. Su comportamiento era educado, eficiente, distante. Solo rutina, Harold dijo, dando seguimiento a cuentas morosas. Daniel asintió y escuchó mientras Harold explicaba plazos, consecuencias, opciones. Las palabras eran neutrales. El significado no lo era. Cuando Harold se fue, la camioneta desapareció por el camino sin ceremonia. El silencio que siguió se sintió más pesado que antes. Esa noche, Daniel se paró solo en el granero, mirando la pared lejana donde Rex se había congelado días antes. El perro estaba a su lado ahora, hombros cerca, respiración constante. Daniel apoyó su frente brevemente contra la madera fría y cerró sus ojos. Él pensó en las manos de su madre, siempre ocupadas, siempre dando. Él pensó en la terca negativa de su padre a abandonar cosas rotas. Él se preguntó si él los estaba honrando o simplemente repitiendo un patrón que terminaba en agotamiento. Frank se acercó silenciosamente. «Tú estás cargando demasiado», él dijo. Daniel no respondió porque la pregunta se había formado completamente ahora, imposible de ignorar. «¿Estoy salvando personas?», él pensó, «o me estoy hundiendo con ellas». Rex cambió su peso y se apoyó en la pierna de Daniel, anclándolo. La elección permaneció sin resolver, pesada e ineludible. La granja crujió suavemente alrededor de ellos, como si escuchando. La primera señal de que la presión se estaba volviendo intencional llegó en una tarde clara, el tipo que hacía que el problema se sintiera fuera de lugar.
Daniel estaba reparando una bisagra en la puerta del granero cuando un sedán oscuro rodó lentamente por el camino de grava. Se detuvo con precisión cerca de la cerca. Neumáticos alineados como si al conductor le disgustara el desorden. Rex levantó su cabeza de inmediato, orejas inclinándose hacia adelante, cuerpo inmóvil, no alarmado, midiendo. El hombre que salió estaba vestido para oficinas, no campos. Él estaba en sus 40 y tantos, alto, delgado, con una cara estrecha afilada por la disciplina más que por la bondad. Su cabello era oscuro, pulcramente partido, intacto por el viento. Un afeitado limpio reveló pómulos que le daban una mirada perpetua de evaluación. Su chaqueta le quedaba perfectamente, sin arrugas. Sus zapatos no se hundieron en el barro, porque él no pisó donde el barro se acumulaba. Él sonrió mientras se acercaba, una expresión lo suficientemente practicada para parecer amigable, sin prometer calidez. Daniel Carter, él dijo. Mark Holloway. Él extendió una mano. Daniel se limpió las palmas en sus jeans y la estrechó. El agarre fue firme, breve. Los ojos de Mark se movieron inmediatamente, no rudamente, sino a fondo. El granero hundido, el techo remendado, la vieja línea de cerca. Frank observando desde el porche con una postura cautelosa. Emily merodeando cerca de la entrada. Rex posicionado entre ella y el patio sin que se le dijera. No tomaré mucho de tu tiempo, Mark dijo. Él habló uniformemente sin prisa, como si él controlara el horario por defecto. Yo trabajo con adquisiciones de tierras en el condado, propiedades agrícolas mayormente. Yo mantengo un ojo en lugares como este. Daniel asintió una vez. Él había aprendido hace mucho tiempo que las personas que empezaban con explicaciones rara vez se detenían en ellas. Mark gesticuló ligeramente hacia la casa. Yo conocí a tus padres, él dijo. No bien, pero lo suficientemente bien para saber que ellos guardaban las cosas cerca del pecho. Gente trabajadora, el tipo que no pedía ayuda incluso cuando deberían haberlo hecho. La mención de sus padres apretó algo en el pecho de Daniel. Él no respondió. Mark continuó. Conversacional. Propiedades como esta tienden a caer en problemas cuando las transiciones no son limpias. Impuestos aplazados, áreas grises de zonificación. Él miró hacia Frank y Emily. Problemas de ocupación. Frank se enderezó ligeramente, mandíbula apretada. Rex se levantó y se movió un paso más cerca de Emily, su presencia inconfundible. Mark notó todo. Él ajustó su tono. No más suave, solo más claro. No estoy aquí para amenazarte, Daniel. Estoy aquí para ofrecer una solución. Ellos se pararon junto a la cerca mientras Mark lo expuso con calma eficiencia. Él podría comprar la granja a un precio que reflejara su condición actual. Él asumiría los impuestos atrasados, manejaría el papeleo, haría desaparecer los problemas. Su voz permaneció nivelada, casi comprensiva. Tú has tenido una racha difícil, Mark dijo. Servicio militar, trabajo a la deriva, sin red de seguridad. Tú no me pareces alguien construido para llevar riesgo a largo plazo. Él hizo una pausa deliberadamente. Tú no eres un mal hombre, pero no estás construido para llevar el peso de todos los demás. Daniel lo encontró, su mirada fijamente. Él no vio malicia allí, solo certeza. El tipo que venía de siempre tener razón porque el mundo lo recompensaba. No estoy vendiendo, Daniel dijo. Mark parpadeó una vez recalibrando. Creo que deberías considerarlo, él dijo rápidamente, antes de que las cosas se compliquen más. Ya lo están, Daniel respondió. La boca de Mark se crispó casi una sonrisa. Suficientemente justo. Él retrocedió hacia su coche, luego hizo una pausa. Una cosa más.
Quizás quieras tener cuidado con quién se queda en tu propiedad. El condado tiene procesos. Quejas anónimas suceden, a veces en momentos inconvenientes. Él se fue entonces, el sedán alejándose con la misma mesurada moderación con la que había llegado. Polvo se asentó lentamente detrás de él. El día siguiente, la inconveniencia llegó. Un camión del condado entró a media mañana, seguido por un vehículo más pequeño con marcas oficiales. Dos hombres salieron. Uno era el tasador que Daniel había conocido antes. Harold Bennett parecía incómodo ahora, su portapapeles sostenido más cerca de su pecho. El otro era más joven, más ancho, con una placa enganchada a su cinturón y botas que sugerían que él estaba más acostumbrado a caminar líneas que a sentarse en escritorios. Su nombre era Evan Cole, inspector de uso de la tierra. Nosotros necesitamos echar un vistazo alrededor. Evan dijo, voz neutral. Recibimos un informe. Nada personal. Daniel asintió y caminó con ellos. Él no discutió, él no protestó, él respondió preguntas cuidadosamente. Sí, el techo goteaba. Sí, el granero era inestable. Sí, había ocupantes adicionales. No, no había contrato de arrendamiento. No, no había acuerdo formal. Frank se paró en silencio, sombrero en mano. Emily se quedó adentro con Rex, quien se sentó cerca de la ventana, ojos fijos, cuerpo inmóvil. La inspección fue exhaustiva, pero correcta. Notas fueron tomadas, fotografías tomadas. Evan explicó plazos, posibles citaciones, acciones requeridas. Todo lo que él dijo siguió el libro. Ese era el problema. Después de que ellos se fueron, la granja se sintió más pequeña. Frank se le acercó a Daniel lentamente. Nosotros deberíamos irnos, él dijo. Esto es mi culpa. Daniel sacudió su cabeza. No lo es, Frank insistió. Él miró hacia la casa donde Emily se sentó en los escalones, brazos envueltos alrededor del cuello de Rex. Yo he vivido lo suficiente para saber cuándo yo soy el peso arrastrando algo hacia abajo. Daniel observó a la pareja en el porche. Rex levantó su cabeza como si escuchando, luego la bajó de nuevo al hombro de Emily. El perro no miró hacia Daniel para guía. Él mantuvo su posición. No nos vamos hoy, Daniel dijo. Las palabras salieron más firmes de lo que él esperaba. Nosotros lidiaremos con esto. Esa tarde, Daniel encontró otro sobre en el buzón. Este era más delgado. Adentro había un aviso solicitando cumplimiento dentro de una ventana limitada. Fallo resultaría en acción adicional. Él lo leyó 2 veces, luego lo dobló cuidadosamente y lo colocó con los otros. El sueño llegó tarde. Lluvia golpeó ligeramente contra el techo, cada goteo contando tiempo. Daniel yacía despierto, mirando al techo. La misma mancha de agua extendiéndose lentamente como un mapa que él había memorizado demasiado bien. Él pensó en su madre Sarah de pie en este mismo fregadero años atrás, cabello recogido, mangas remangadas, alimentando a quien quiera que apareciera hambriento. Él pensó en su padre, Thomas, arreglando cercas que nadie le pagaba por reparar porque las cosas rotas le molestaban. ¿Ellos habían sabido que esto pasaría? ¿Ellos se habían preparado para ello? ¿O ellos simplemente habían confiado en que alguien elegiría quedarse? La mañana trajo resolución en lugar de claridad. Daniel fue al granero temprano, herramientas en mano, Rex siguiendo. La pared lejana donde Rex se había detenido por primera vez días antes lo atrajo de nuevo. La madera allí era más vieja, más oscura, reforzada de una manera que no coincidía con el resto. Daniel presionó contra ella, escuchando, hueco. Rex se sentó abruptamente, ojos fijos en el lugar, no tenso, seguro. Daniel pasó su mano a lo largo de la viga.
dedos atrapándose en una costura escondida bajo la mugre y la edad. Él hizo una pausa, corazón latiendo no con miedo, sino con el peso de la posibilidad. Él no lo abrió aún. Él apoyó su frente contra la madera, respirando lento constante. La presión había llegado, no con gritos o fuerza, sino con papeleo y tiempo y certeza educada. Mark Holloway había tenido razón en una cosa. El mundo no esperaba por buenas intenciones. Daniel se enderezó y miró a Rex. El perro encontró sus ojos, calmado, inquebrantable. Lo que sea que yaciera detrás de esa pared había sido colocado allí deliberadamente, no olvidado, esperando. Daniel no sabía aún si era salvación u otra carga. Él solo sabía que irse había dejado de ser una opción en el momento en que él eligió mantenerse firme. La granja crujió suavemente alrededor de ellos, como si reconociendo el cambio. El siguiente movimiento decidiría todo. La decisión llegó silenciosamente, la manera en que las más dolorosas a menudo lo hacían. Daniel no la escuchó en una discusión o una voz alzada. Él la encontró doblada pulcramente en la mesa de la cocina una mañana, escrita en la caligrafía cuidadosa y ladeada de Frank en una página arrancada de un viejo cuaderno. Daniel, nos habremos ido al anochecer. Tú has hecho más que suficiente. Daniel se paró allí por mucho tiempo, el papel temblando ligeramente entre sus dedos. La casa estaba en silencio, también. Él supo antes de siquiera girar su cabeza que Frank ya estaba empacando. Frank Miller se movió lentamente a través de la sala de estar, colocando objetos en una bolsa de lona desgastada con cuidado deliberado. Su espalda estaba más recta de lo usual, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque el orgullo había tomado el control donde la comodidad falló. Su cara parecía más vieja a la luz de la mañana. Líneas profundas corrían de su nariz a su boca, talladas por años de trabajo duro y decepción. Su barba gris había sido recortada pulcramente, un hábito de un tiempo cuando la dignidad era una de las pocas cosas que él podía controlar. Emily se paró congelada cerca de la entrada. Ella agarró su chaqueta a su pecho, nudillos blancos, ojos grandes y vidriosos. Su respiración venía en tirones cortos, superficiales, como alguien preparándose para un golpe que ella no podía ver. Cuando Frank levantó la bolsa sobre su hombro, algo en ella se rompió. No, ella susurró al principio, la palabra apenas formándose, luego más fuerte. No, por favor. Ella cruzó la habitación en 2 pasos rápidos y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Frank, presionando su cara en su suéter. Su pequeño cuerpo tembló violentamente. Rex estuvo allí inmediatamente. El pastor alemán se movió con una velocidad que asustó a Daniel, deslizándose entre ellos y bajándose al suelo junto a Emily. Él apoyó todo su peso contra sus piernas, anclándola, absorbiendo los temblores que ella no podía detener. Frank cerró sus ojos. «Esto no es tu culpa», él dijo suavemente, más para sí mismo que para ella. «Yo le prometí a tu madre que te mantendría a salvo». Daniel sintió la habitación inclinarse. Él dio un paso adelante, ira y culpa enredándose en su pecho. «No tienes que irte», él dijo. Frank sacudió su cabeza. «Sí tengo. El condado está observando ahora. Y ese hombre del coche». Él miró a Daniel fijamente. «Yo he visto hombres como él antes. Él es paciente. Él te esperará». Los sollozos de Emily se volvieron frenéticos. Ella se aferró a Rex, dedos enterrados en su espeso pelaje, como si el perro fuera la única cosa sólida que quedaba en un mundo que seguía cambiando bajo sus pies. Rex no se movió. Él se quedó exactamente donde estaba, cuerpo cálido, ojos medio cerrados, respiración lenta y constante. Daniel apartó la mirada. Él no podía confiar en su voz. Por la tarde, Frank se había ido.
Daniel observó al anciano caminar por el camino de grava, con sus bolsas colgadas sobre un hombro, sus pasos irregulares pero determinados. Emily se sentó en el porche, rodillas pegadas a su pecho, silenciosa ahora, exhausta por el dolor. Rex se sentó a su lado, cabeza descansando ligeramente contra su brazo. Esa noche, Daniel se sentó solo en la mesa de la cocina. La pila de sobres yacía extendida ante él como evidencia, impuestos avisos plazos. Sus manos estaban firmes, pero su mente no. Él se sintió vaciado, raspado limpio por una responsabilidad que él no había estado preparado para asumir solo. Él había intentado hacer lo correcto, él había intentado elegir personas, y ahora el costo estaba frente a él, innegable. La casa crujió suavemente alrededor de él. Viento se deslizó a través de las grietas en el revestimiento. El techo goteaba en su familiar ritmo burlón. Daniel presionó sus palmas planas contra la mesa y bajó su cabeza. Él pensó en Sarah, su madre, de pie en la misma cocina años atrás, su esbelta figura moviéndose fácilmente mientras ella cocinaba para vecinos que nunca preguntaron cómo ella se las arreglaba. Su cabello siempre había sido de un castaño cálido, cayendo más allá de sus hombros cuando ella olvidaba atárselo. Su piel había sido pálida pero fuerte, marcada por el sol y el tiempo, sus ojos gentiles, incluso cuando la preocupación vivía detrás de ellos. Ella nunca había hablado del sacrificio como algo heroico. Ella lo había tratado como normal. Su padre, Thomas, había sido diferente, ancho y silencioso, con manos que podían arreglar casi cualquier cosa. Él había creído que si te quedabas el tiempo suficiente, trabajabas lo suficiente, las cosas eventualmente se mantendrían unidas. Daniel se apartó de la mesa y se paró abruptamente. Él necesitaba aire. Él necesitaba movimiento. Él necesitaba algo que no le pidiera elegir entre supervivencia y decencia. Rex se levantó de inmediato y lo siguió hacia el granero. El cielo se había oscurecido temprano, pesado con nubes que amenazaban más lluvia. Daniel agarró una linterna y entró, el haz cortando a través de polvo y sombra. La pared lejana lo atrajo de nuevo, el mismo lugar que Rex había marcado días antes. Daniel recordó los hábitos de su padre. Thomas nunca había confiado en espacios abiertos para cosas importantes. Él había creído en esconderse a plena vista, en construir capas que solo la paciencia revelaría. Daniel pasó su mano a lo largo de la madera, sintiendo la veta, las sutiles diferencias donde la edad y el propósito divergían. Rex se detuvo abruptamente y se sentó, no tenso, seguro. Daniel se arrodilló y presionó contra las tablas inferiores. El sonido cambió, hueco. Su pulso se aceleró. Él hizo palanca cuidadosamente, no forzando, siguiendo las costuras que su padre habría usado. Un panel se dio con un crujido amortiguado, revelando un espacio estrecho debajo del suelo. Adentro yacía una caja de metal, opaca por el tiempo, pero intacta. Daniel la sacó y la puso en la tierra. Sus manos temblaron mientras él la abría. Adentro había documentos envueltos en tela encerada, un fajo de páginas escritas a mano, y debajo de ellos sobres gruesos con billetes cuidadosamente apilados, viejos pero bien conservados. Daniel se sentó bruscamente sobre sus talones, el aliento dejándolo en una prisa. Él desdobló los papeles primero. La caligrafía era inconfundible. La cuidadosa caligrafía de su madre, líneas redondeadas y pacientes alternando con las notas más firmes y angulosas de su padre. Si estás leyendo esto, la carta comenzó, entonces te quedaste el tiempo suficiente para ver lo que importaba. La visión de Daniel se nubló.
Las palabras hablaban llanamente sobre la granja, sobre la gente que ellos habían albergado silenciosamente a lo largo de los años, sobre por qué ellos nunca habían vendido, nunca habían pedido ayuda, nunca habían confiado en sistemas que no veían individuos. El dinero no era una herencia destinada a hacerlo sentir cómodo. Era una herramienta, una responsabilidad. Si encuentras esto, su padre había escrito, significa que elegiste personas sobre ganancias. Esa fue siempre la condición. Daniel dobló la carta lentamente y miró fijamente el efectivo. No era una fortuna, no borraría todo, pero era suficiente. Suficiente para arreglar el techo, suficiente para saldar los impuestos, suficiente para dar estabilidad a Emily y traer a Frank de vuelta. Rex se acercó y apoyó su cabeza contra el hombro de Daniel. La presencia del perro era firme, anclándolo de nuevo al momento. Daniel cerró sus ojos y se inclinó en ello. Por primera vez en días, el peso en su pecho cambió. No se fue, pero era soportable. Él se paró y reemplazó el panel cuidadosamente, dejando el granero exactamente como había estado. Algunas cosas no necesitaban ser conocidas aún. Cuando Daniel regresó a la casa, Emily levantó la vista del sofá. Sus ojos buscaron su cara, preparada para otra pérdida. Daniel se arrodilló frente a ella. «No estamos perdiendo la granja», él dijo en voz baja, «y tú no te vas». Ella lo miró fijamente, esperanza y incredulidad entrelazadas. Rex se sentó a su lado, cola golpeando una vez contra el suelo. Afuera, trueno rodó en la distancia. La tormenta le estaba llegando, pero por primera vez, Daniel supo que él ya no estaba de pie con las manos vacías. Daniel no durmió mucho esa noche. La carta permaneció doblada en el bolsillo de su chaqueta, el peso de ella presionando contra su pecho como una promesa silenciosa que se negaba a dejarlo olvidar. Cuando la mañana llegó, llegó sin ceremonia. Luz gris se deslizó a través de las ventanas, tocando la mesa desgastada, las paredes agrietadas, el lugar donde Emily se había acurrucado junto a Rex en el sofá. Finalmente dormida después de horas de miedo silencioso, Daniel se paró, cuidadoso de no despertarlos. Él salió, el frío mordiendo suavemente su cara, y respiró el olor a tierra húmeda y madera vieja. Por primera vez desde que él llegó, sus pensamientos no se dispersaron en cada dirección. Ellos se alinearon uno por uno, prácticos, medidos. Él no se iba. El dinero se quedó escondido. Daniel no lo contó 2 veces. Él ya sabía lo que significaba. No era libertad. Era responsabilidad dada forma. Él condujo al pueblo esa mañana con Rex viajando en la caja del camión, postura firme, orejas inclinadas hacia adelante. El juzgado olía a papel y café, una mezcla familiar de burocracia y rutina. Daniel habló con calma, hizo preguntas, escuchó. Él pagó los impuestos de propiedad atrasados en su totalidad. La empleada, una mujer delgada con ojos cansados y una voz desgastada suave por la repetición, lo miró con leve sorpresa. No muchas personas hacían esto sin discutir. Afuera, Daniel se sentó en el camión por un momento antes de encender el motor. Una carga levantada no significaba que el peso se había ido. Significaba que él podía pararse más recto bajo ella. Reparaciones vinieron después, solo lo que era necesario. Daniel contrató a un techador que él conocía de trabajos pasados, un hombre de hombros anchos llamado Aaron Pike, con un cuello quemado por el sol y la costumbre de silbar mientras él trabajaba. Aaron no hizo preguntas. Él arregló la fuga, reforzó las vigas débiles, aceptó el pago sin comentario.
Las luces dejaron de parpadear después de que Daniel reemplazó el cableado que debería haber sido rehecho años atrás. La casa no se volvió nueva, se volvió habitable. Frank regresó 2 días después. Daniel lo escuchó antes. Él lo vio. El crujido irregular de la grava bajo pasos cuidadosos. Frank se paró al borde del patio, bolsas colgadas sobre su hombro, incertidumbre grabada profundamente en su cara. Sus hombros se hundieron, el agotamiento superando el orgullo. Daniel caminó hacia él sin dudar. «Tú no tenías que volver», Frank dijo. «Sí lo hice», Daniel respondió. Emily apareció detrás de él, ojos abiertos, incredulidad floreciendo en algo frágil y brillante. Ella corrió, deteniéndose solo cuando Rex se hizo a un lado para dejarla pasar. Ella envolvió sus brazos alrededor de Frank, luego Rex, luego Daniel, como si temiendo que uno de ellos pudiera desvanecerse si ella no se aferraba lo suficientemente fuerte. La granja cambió de nuevo, asentándose en un nuevo ritmo. Daniel pasó las tardes organizando papeleo, registrando la propiedad correctamente, archivando documentos que sus padres habían retrasado por desconfianza silenciosa. La tierra era oficialmente suya ahora, pero él no la trató como posesión, él la trató como administración. Fue entonces cuando Mark Holloway regresó. O esta vez el sedán se estacionó más lejos de la casa. Mark se acercó a pie, chaqueta aún nítida, cabello aún inmaculado, pero algo en su postura había cambiado. Su confianza permanecía, pero el filo se había agudizado. Él asintió a Daniel, ojos parpadeando brevemente hacia el techo reparado, el patio despejado, las señales de trabajo en progreso. «Tú has estado ocupado», Mark dijo. Daniel no le ofreció un asiento. Él permaneció de pie, Rex a su lado. El pastor alemán observó a Mark de cerca, no amenazante, pero inconfundiblemente presente. «Oigo que los impuestos están saldados», Mark continuó. «Eso simplifica las cosas». Daniel encontró su mirada. «Sí lo hace». Los labios de Mark se curvaron ligeramente. «Tú podrías aún irte limpio incluso ahora. Vender mientras la tierra está estable antes de la próxima tormenta». Daniel sacudió su cabeza. «La granja no está en venta». Mark lo estudió por un largo momento. «Tú estás haciendo esto más difícil de lo que necesita ser». «Quizás», Daniel dijo. «O quizás yo finalmente lo estoy haciendo honesto». Mark exhaló lentamente. «¿Qué estás planeando?» Daniel habló llanamente. «Yo estoy manteniendo la granja. Yo la estoy abriendo. Refugio temporal, intercambio de trabajo, nada ilegal, todo documentado. No estoy dirigiendo una caridad. Estoy dirigiendo un lugar donde la gente puede respirar lo suficiente para ponerse de pie de nuevo». Silencio se extendió entre ellos. Mark miró hacia Frank, inclinado sobre un banco de trabajo, manos firmes a pesar del temblor que nunca las abandonaba por completo. Él miró a Emily leyendo en los escalones del porche, Rex acostado a su lado, cabeza levantada, ojos rastreando el mundo con tranquila vigilancia. «Tú atraerás atención», Mark dijo. Daniel asintió. «Lo sé». La voz de Mark bajó ligeramente. Sistemas no les gustan las excepciones. Daniels no se levantó. Entonces ellos tendrán que aprender a verlas. Por primera vez, Mark pareció incierto. Él lo enmascaró rápidamente, enderezando su chaqueta. «Yo estaré observando», él dijo. Daniel mantuvo su posición. Rex no se movió. Después de que Mark se fue, Daniel se sentó solo en el porche, manos entrelazadas, corazón latiendo firmemente. El dinero ya se estaba agotando, redirigido a materiales, permisos, suministros básicos. Él no lo lamentó.
El arrepentimiento venía de pretender que podías superar quién eras. Rex se asentó a sus pies. La presencia del perro constante a través de cada intercambio tenso. Cuando Daniel dudó, Rex se quedó. Cuando la presión aumentó, Rex mantuvo la línea sin agresión ni retirada. Él no era un arma. Él era un ancla. Esa tarde, Daniel reunió a Frank y Emily en la mesa. Ya no nos escondemos, él dijo. Habrá reglas, transparencia. Trabaja cuando puedas. Ayuda cuando puedas. Este lugar no salvará a nadie por sí mismo. La gente tendrá que elegir mantenerse honesta. Frank asintió lentamente. Eso yo puedo hacer. Emily miró a Rex, luego de vuelta a Daniel. ¿Será la gente amable? Daniel hizo una pausa. Algunos sí, él dijo. Algunos no, pero ellos tendrán un lugar para empezar. Afuera, el sol bajó, pintando los campos en oro apagado. La granja se mantuvo silenciosa, ya no abandonada, ya no esperando. Daniel no sabía qué batallas se avecinaban. Él solo sabía que él ya no estaba luchando solo, y él no estaba corriendo. El conflicto no explotó de la manera que Daniel una vez habría esperado. No hubo discusiones a gritos, no amenazas entregadas en la oscuridad, no confrontaciones dramáticas al borde de la propiedad. En cambio, llegó silenciosamente a través de cartas, reuniones y el lento endurecimiento de sistemas que preferían el orden sobre la compasión. Daniel entendió eso ahora. La primera reunión comunitaria se celebró en el viejo Grange Hall, al borde del pueblo. Un edificio largo rectangular, con suelos de madera deformados y ventanas que traqueteaban cuando camiones pasaban afuera. Las sillas no coincidían. Algunas eran de metal, algunas de plástico, algunas lo suficientemente viejas para crujir bajo el peso de la memoria. Daniel llegó temprano, Rex caminando a su lado, correa suelta, postura tranquila. El pastor alemán atrajo miradas, pero no miedo. La gente reconoció la firmeza cuando la vieron. Mark Holloway llegó más tarde, impecablemente vestido como siempre, su abrigo colgado pulcramente sobre su brazo. Él asintió a unas pocas caras familiares, su expresión neutral profesional. Él parecía un hombre que pertenecía a habitaciones donde las decisiones se tomaban, no se cuestionaban. Daniel se paró cuando fue su turno de hablar. Él no trajo gráficos o proyecciones. Él habló llanamente sobre la granja, sobre las reparaciones, sobre las reglas que él había establecido, estancias temporales, intercambio de trabajo cuando fuera posible, plazos claros, sin esconderse, sin favores pedidos, sin rendición de cuentas. Esto no es una empresa comercial, él dijo, y no es caridad. Es un lugar donde la gente puede detenerse el tiempo suficiente para volver a ponerse de pie sin ser tratados como un problema que necesita ser removido. Un murmullo pasó por la habitación, escepticismo mezclado con curiosidad. Mark se levantó a continuación. Él no contradijo a Daniel directamente. Él nunca lo hizo. Él habló de preocupaciones de zonificación, responsabilidad, precedente. Él habló cuidadosamente, usando palabras que sonaban razonables porque lo eran. Él terminó con una conclusión familiar. Buenas intenciones no siempre producen buenos resultados. Daniel escuchó sin interrupción. Rex yacía a sus pies, ojos abiertos, orejas moviéndose a los cambios de tono. Entonces algo inesperado sucedió. Un hombre cerca de la parte trasera se puso de pie. Su nombre era Caleb Morris, aunque Daniel solo lo conocía de vista hasta ese momento. Él estaba en sus 50 tempranos, ancho de pecho, su brazo izquierdo moviéndose ligeramente más lento que el derecho. Su barba estaba sin recortar, entretejida con gris, su ropa limpia,
pero desgastada, delgada. Él habló con vacilación al principio. Yo me quedé en esa granja el invierno pasado. Caleb dijo. 3 semanas. Daniel arregló mi camión cuando se averió. No me cobró, solo pidió que yo ayudara a limpiar la maleza. Yo lo hice. Yo me fui con trabajo alineado y un techo sobre mi cabeza. Otra mujer se paró. Su nombre era Ruth Clanny, una enfermera que había vivido en el condado por décadas. Baja, robusta, cabello cortado al ras por practicidad más que por moda. Sus ojos eran afilados pero amables. Ella asintió hacia Daniel. Sus padres ayudaron a mi hermano años atrás, ella dijo en voz baja. Cuando él estaba bebiendo demasiado y durmiendo en su coche, ellos nunca pidieron nada a cambio. Él está sobrio ahora. Uno por uno, la gente se puso de pie. Un peón agrícola, un mecánico jubilado, una madre soltera que nunca se había quedado en la propiedad, pero había recibido comestibles cuando más los necesitaba. Cada historia era simple, sin pulir honesta. La postura de Mark cambió, no defensiva, calculando. Emily se sentó junto a Frank cerca del frente, sus manos cruzadas fuertemente en su regazo. Rex permaneció cerca, su presencia anclándola mientras la habitación se llenaba de voces que no sonaban enojadas, sonaban agradecidas. Mark se paró de nuevo cuando la habitación se aquietó. Él no discutió. Él ajustó su tono, eligiendo precisión sobre persuasión. El condado requerirá supervisión, él dijo. Documentación, límites, transparencia. Daniel asintió. Eso es justo. No hubo victoria declarada, no aplausos. Pero algo cambió. El peso cambió de sospecha a responsabilidad compartida. Durante las siguientes semanas, el proceso avanzó. Inspectores regresaron, esta vez con portapapeles sostenidos menos apretadamente. Formularios fueron archivados, condiciones fueron cumplidas. Daniel trabajó de cerca con Linda Pérez de la escuela, quien ayudó a asegurar que la inscripción de Emily permaneciera estable. Linda visitó la granja una vez, sus zapatos prácticos hundiéndose en la tierra mientras ella caminaba el perímetro. Tú estás haciendo esto de la manera difícil, ella dijo, ajustando sus gafas. Daniel sonrió débilmente. Es la única manera que yo sé. Frank asumió un papel más visible, manejando lo que él podía, aconsejando en lugar de levantando. Su postura mejoró, no porque su cuerpo había sanado, sino porque el propósito había regresado. Emily comenzó a reír sin corregirse después. Ella hizo la tarea en la mesa de la cocina. Rex se estiró a sus pies, cola ocasionalmente golpeando cuando ella leía en voz alta. Mark vino a la granja una última vez. Él llegó sin el sedán, conduciendo un camión esta vez, menos pulido, más práctico. Él caminó la tierra lentamente, manos en sus bolsillos, ojos asimilando el techo reparado, los caminos despejados, la gente moviéndose con propósito tranquilo. Él se detuvo cerca de la cerca donde Daniel estaba de pie, Rex a su lado como siempre. Tú has presentado tu caso, Mark dijo. No con dinero, con personas. Daniel no respondió inmediatamente. Él observó a Frank ayudando a un vecino a arreglar una puerta. Su movimiento se sincronizó a pesar de la diferencia de edad. Él observó a Emily persiguiendo a Rex por el patio, su risa sin restricciones. Mark exhaló lentamente. Quizás yo pasé demasiado tiempo midiendo tierra por lo que podría convertirse en lugar de a quien ya contenía. Daniel encontró su mirada. Es fácil de hacer. Mark asintió una vez. Yo no me interpondré en tu camino. Él hizo una pausa, luego añadió en voz baja. Tú no te harás rico haciendo esto. Daniel se permitió una pequeña sonrisa. Yo sé. Mark se fue sin amargura, no apretón de manos, no amenazas, solo aceptación. Esa tarde,
Daniel se paró solo al borde del campo mientras el sol bajaba. La granja ya no era solo su carga, se había vuelto un compromiso compartido, frágil pero real. Rex se sentó a su lado, tranquilo y vigilante, ya no guardando contra la pérdida, sino sosteniendo espacio para lo que había sido construido. Daniel entendió algo entonces que se le había escapado antes. La fuerza no siempre venía de estar de pie solo. A veces venía de quedarse quieto el tiempo suficiente para que otros se unieran a ti. La granja nunca se convirtió en lo que la gente llamaría exitosa. No hubo letreros brillantes junto al camino, no subvenciones lo suficientemente grandes para borrar la preocupación, no un giro repentino donde el dinero dejó de ser una preocupación. Lo que se convirtió en cambio fue estable, y para Daniel eso lo era todo. Las mañanas comenzaron temprano, pero no de la manera frenética que una vez lo habían hecho. El techo ya no goteaba. Las luces se quedaron encendidas. El granero se mantuvo reforzado, todavía marcado, pero honesto sobre su edad. Daniel se despertó con propósito en lugar de pavor. Él preparó café lo suficientemente fuerte para despertar sus huesos y pisó el porche para sentir el aire antes de que el día lo reclamara. La tierra olía a tierra y hierba cortada, de trabajo hecho lentamente y repetido a menudo. Frank encontró su lugar sin ceremonia. Su trabajo era ligero ahora, como necesitaba hacerlo. Él manejaba registros, llevaba un seguimiento de los suministros, reparaba pequeñas herramientas en un banco junto a la ventana donde la luz era mejor. Su postura permanecía ligeramente encorvada, sus manos todavía rígidas en el frío, pero su cara se había suavizado. El peso que él cargaba ya no venía de la culpa, venía de pertenecer. El anciano habló poco, pero cuando lo hizo fue con la tranquila autoridad de alguien que había soportado y elegido permanecer amable de todos modos. Emily cambió más, aunque sucedió tan gradualmente que Daniel apenas lo notó hasta una tarde, cuando él escuchó risas cruzar el patio. Risa real, sin restricciones. Ella corrió con otros niños ahora, cabello recogido en una coleta suelta que rebotaba mientras ella se movía. Su delgada figura más fuerte, más segura. Proyectos escolares desordenaban la mesa de la cocina. Lápices de colores reemplazaron suministros de emergencia. Ella habló de amigos por nombre, de maestros que la desafiaron, de planes que se extendían más allá de la supervivencia. Daniel la observó a menudo desde la distancia, Rex a su lado. El pastor alemán se movía más lento estos días. Su hocico se había vuelto casi completamente plateado, su paso una vez poderoso, medido ahora, deliberado. Sus ojos, sin embargo, no se habían opacado. Ellos permanecían vigilantes, pensativos, llenos de la misma inteligencia silenciosa que había guiado a Daniel a casa cuando él no había sabido a dónde iba. Rex ya no dormía en el centro de la casa. Él eligió la puerta. Cada mañana después de que Daniel terminaba su primera ronda de tareas, Rex caminaba al borde de la propiedad donde el camino de grava se curvaba suavemente hacia los árboles. Él se bajó allí, cuerpo descansando contra el poste de la cerca que su padre había reparado una vez, cabeza levantada lo suficiente para ver quién se acercaba. Él no ladró. Él no se erizó. Él esperó. Gente vino silenciosamente. Un hombre pasando en una vieja camioneta, ojos huecos de agotamiento. Una mujer con una mochila y una historia que ella no estaba lista para contar. Un veterano que reconoció algo en la postura de Daniel antes de que una palabra fuera dicha. Ellos se quedaron una noche, a veces dos. Ellos trabajaron si podían. Ellos escucharon las reglas. Algunos siguieron adelante. Algunos se quedaron más tiempo. A nadie se le prometieron milagros,
solo honestidad. Daniel no pretendió que fuera fácil. Hubo días en que el dinero escaseó de nuevo, cuando las reparaciones exigieron más de lo que él había planeado, cuando el peso de ser responsable presionó fuerte contra su pecho. Pero él ya no hizo la pregunta que una vez lo había atormentado. Él ya no estaba eligiendo entre salvar a otros y ahogarse él mismo. Él había elegido quedarse. Una tarde, mientras el otoño se asentaba en los campos y el aire se agudizaba con la promesa del invierno, Daniel se encontró solo en el granero, apoyado contra la misma pared donde todo había cambiado. Él pasó una mano sobre la madera, sintiendo la veta, las imperfecciones. La voz de su madre hizo eco en su memoria, no como sonido, sino como sentimiento. Sara había sido una mujer esbelta, siempre moviéndose, siempre notando lo que otros pasaban por alto. Su cabello castaño se había vuelto gris temprano, recogido con cuidado práctico. Su piel llevaba las marcas del sol y el trabajo, pero sus ojos habían permanecido gentiles, incluso cuando la vida exigía más de lo que ella podía dar. Su padre, Thomas, había sido más ancho, más silencioso, un hombre moldeado por la responsabilidad más que por la comodidad. Su barba siempre había sido recortada corta, sus manos callosas, su presencia firme. Él había creído en arreglar lo que se rompía, no porque fuera eficiente, sino porque dejar las cosas rotas se sentía como rendición. Daniel entendió ahora que ellos nunca habían esperado que él regresara y salvara la granja. Ellos habían esperado que él regresara y decidiera. La decisión hizo eco a través de los días que siguieron. Frank asumió un pequeño papel remunerado con el condado, catalogando herramientas agrícolas para granjas más antiguas en transición de propiedad. Le convenía. Emily se paró en el porche una tarde agitando un papel sobre su cabeza. Un certificado de la escuela reconociendo su progreso. Daniel la abrazó, torpe pero sincero, sus ojos ardiendo con un orgullo que lo sobresaltó. Rex yacía cerca, cola golpeando suavemente contra las tablas. Mark Holloway nunca regresó, pero su influencia se desvaneció sin drama. Los sistemas que una vez se sintieron amenazantes ahora se movían con respeto cauteloso. Documentación fue mantenida. Límites fueron observados. La granja permaneció modesta, pero legítima. Existía a la vista. Una tarde avanzada, Daniel se sentó en la barandilla de la cerca junto a Rex, observando el camino. El cielo se estiraba ancho, pintado con nubes lentas y en movimiento. El perro se acercó, apoyando su peso suavemente contra la pierna de Daniel. «Tú hiciste bien», Daniel murmuró, apoyando una mano en el pelaje áspero. No porque él necesitara tranquilidad, sino porque la gratitud se sentía correcta. Rex no respondió, como él nunca lo había hecho. Él simplemente se quedó. Al acercarse el invierno, Rex durmió más. Su respiración se volvió más profunda, más lenta. Daniel notó la manera en que el perro hizo una pausa antes de levantarse. La manera en que las escaleras requerían pensamiento ahora. Él se ajustó sin queja. Él movió la cama de Rex más cerca de la puerta donde el perro prefería descansar, no guardando, observando. Una mañana Daniel encontró a Rex ya en la puerta, sentado erguido, postura digna a pesar de la rigidez en sus articulaciones. Los ojos del perro siguieron un coche desacelerando en la carretera. Daniel caminó y se paró a su lado. «Alguien necesita un lugar, Rex», Daniel dijo en voz baja. La cola de Rex se movió una vez. Daniel entendió entonces con una claridad que trajo tanto paz como dolor, que el tiempo continuaría moviéndose, estuviera él listo o no. Rex no se sentaría en esa puerta para siempre. Tampoco Frank trabajaría en su banco. Emily crecería y se iría. La granja misma envejecería. Pero la elección permanecería. El legado que sus padres le habían dejado no era dinero,
ni tierra, ni siquiera refugio. Era permiso, permiso para quedarse, permiso para construir algo imperfecto y aún llamarlo digno, permiso para creer que elegir personas no era debilidad. Mientras el sol bajaba, Daniel se quedó donde estaba, la granja detrás de él viva con propósito silencioso. El camino adelante abierto pero ya no tentador. Él ya no estaba corriendo. Él estaba en casa. Esta historia no es sobre una granja, una herencia escondida o incluso supervivencia después de la adversidad. Es sobre una elección. Un hombre que regresó de la guerra, llevando peso invisible, eligió no correr cuando la vida se volvió pesada de nuevo. Él eligió personas sobre comodidad, responsabilidad sobre escape y comunidad sobre aislamiento. A través de acciones pequeñas, imperfectas, un lugar roto se volvió firme y vidas heridas encontraron espacio para respirar. La curación no llegó de golpe. Llegó silenciosamente a través de paciencia, trabajo compartido, puertas abiertas y el coraje de quedarse. Muchos de nosotros esperamos por un milagro que parece ruidoso y repentino, pero a menudo Dios trabaja diferente. A veces el milagro es la fuerza para permanecer cuando irse sería más fácil. A veces es un corazón que se suaviza en lugar de endurecerse. A veces es una presencia leal a nuestro lado, guiándonos a hacer lo que es correcto incluso cuando tenemos miedo. En la vida diaria, la fe aparece en elecciones ordinarias hechas con amor. Si esta historia te tocó, quizás ella refleja un momento en tu propia vida donde tú estás siendo pedido quedarte, cuidar o creer de nuevo. Por favor, comparte esta historia con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario y dinos de qué te recordó esta historia. Suscríbete al canal para que podamos continuar compartiendo historias que curan y que Dios te bendiga, te proteja y guíe tus pasos, dándote paz, fuerza y luz en tu viaje.